Hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos otra vez a mi canal de YouTube. Si todavía no me conocen, mi nombre es Adela y el tema que vamos a tratar en este video son los ángulos. ¿Qué son los ángulos? Son figuras geométricas que están formadas por dos semirrectas unidas por un vértice. Tenemos dos semirrectas unidas por un vértice y a medida que las semirrectas, una de ellas se va moviendo, va cambiando la medida o apertura que tiene el ángulo, es decir, la amplitud, y en función de su amplitud va a ser la clasificación que vamos a estudiar a continuación. Pero antes vamos a ver cómo se nombran los ángulos. Los ángulos se pueden nombrar de tres maneras diferentes. Una de ellas es con letras griegas. Las letras griegas minúsculas, más conocidas, las que habitualmente más se usan, son alfa, que es esta formita, beta, gamma, delta, epsilon, tita, omega, pi, y hay otras. Pero bueno, las más usadas, las más conocidas, las que podemos encontrar en la gran mayoría de los libros, son estas que te acabo de nombrar. Otra forma de nombrar a los ángulos es con una letra minúscula del alfabeto nuestro, del alfabeto que usamos habitualmente, y se le pone un angulito en la parte superior. Por ejemplo, en este caso podemos hablar del ángulo B y ponemos la letra B minúscula con el angulito en la parte superior. Y otra forma de nombrar a los ángulos es con tres letras. ¿Cómo se nombran? Supongamos que nosotros tenemos en una semirrecta la letra A, en el vértice del ángulo la letra O, y luego en la otra semirrecta tenemos otra letra minúscula. Entonces, nombramos al ángulo comenzando por una de las semirrectas, luego pasamos por el vértice y por último la letra de la otra semirrecta. Entonces decimos que este es el ángulo AOP. Bueno, ahora que ya sabemos cómo se nombran los ángulos y qué son, vamos a pasar a la clasificación de los ángulos según su medida. Ángulos rectos son los que miden 90 grados y se simbolizan con un cuadradito que cuando vos ves un ángulo y tiene puesto este cuadradito ahí, digamos, encima del vértice, ya sabemos que es un ángulo recto, es un ángulo que mide 90 grados. Tenemos los ángulos agudos, que los ángulos agudos son los que miden más que 0 grados y menos que 90 grados. Los ángulos obtusos son los ángulos que miden más que 90 grados y menos que 180. Es decir, ángulos mayores que un recto se llaman obtusos. Ángulos menores que un recto se llaman ángulos agudos. Muy bien, vamos a continuar con la clasificación. Cuando un ángulo tiene 0 grados se llama ángulo nulo, es decir, nulo quiere decir cero, nada. Entonces es un ángulo que todavía las semirrectas no se han separado y no giró en ninguna dirección formando ninguna medida de ángulo. Tenemos el ángulo llano también, que es el ángulo que mide 180 grados, que es cuando las dos semirrectas que forman los ángulos quedan de forma opuesta, es decir, una mirando en esta dirección y la otra en la dirección opuesta. Y bueno, en ese caso decimos que mide 180 grados porque si nosotros lo dividimos a la mitad tenemos 90 grados de este lado y 90 de este, lo que nos suman 180 grados. Por otro lado tenemos el ángulo que da la vuelta completa, el giro completo, se representa con 360 grados que corresponde al giro total. Es decir, que en este ángulo la semirrecta que giró la vuelta completa y volvió al lugar de origen. Ese es el ángulo de 360 grados. Bueno, estos son los ángulos que seguramente ya los has estudiado o no, pero bueno, estos son los ángulos clasificados según su medida. Ahora vamos a ver los ángulos especiales que surgen a partir de todo lo que vimos primero. Y vamos a comenzar con los ángulos consecutivos. ¿A qué les llamamos ángulos consecutivos?
son aquellos que comparten un lado y un vértice, como en este caso. Tenemos el ángulo alfa y tenemos el ángulo beta. El ángulo alfa y el ángulo beta comparten un lado, pero también comparten un vértice. Cuando eso sucede, decimos que son ángulos consecutivos. Si tenemos dos ángulos y comparten el lado, pero no el vértice, no son ángulos consecutivos. Si tenemos dos ángulos que comparten el vértice, pero no comparten un lado, tampoco son ángulos consecutivos. Es decir, que dos ángulos son consecutivos cuando comparten lado y vértice. Ambas cosas. Perfecto. Vamos bien hasta acá. Sigamos. Bueno, tenemos también los ángulos complementarios. ¿A qué le llamamos ángulos complementarios? Son aquellos ángulos que sumados miden 90 grados. Como en este caso, tengo el ángulo delta y el ángulo tita. Si yo sumo la amplitud de delta con la amplitud de tita, me va a dar que miden 90 grados, 0 minutos, 0 segundos. Si no te acuerdas sistema sexagesimal, te voy a dejar acá en la tarjeta para que repases, porque para hacer las actividades de ángulo vas a necesitar tener muy fresco el tema de sistema sexagesimal. Bueno, como vemos acá yo te puse dos dibujos diferentes de cómo pueden ser los ángulos complementarios. Los ángulos complementarios pueden estar uno separado del otro o bien pueden ser consecutivos, como en este caso. Si te fijas, comparten el vértice y también comparten el lado. Es decir, que los ángulos complementarios pueden ser consecutivos, pero también pueden ser no consecutivos. ¿Cuál es la condición para ser complementarios? Que al sumarlos a los dos te den 90 grados, 0 minutos, 0 segundos. Bárbaro. Después tenemos otro tipo de ángulos que son los ángulos suplementarios. Los ángulos suplementarios son aquellos que sumados dan 180 grados. Como por ejemplo en este caso, tenemos el ángulo omega y el ángulo delta. Si nosotros sumamos sus amplitudes, veríamos que suman 180 grados. Es decir, que juntos forman un ángulo llano, que es el ángulo de 180 grados. En este caso, son ángulos suplementarios no consecutivos. También los podemos encontrar como ángulos consecutivos y sumando 180 grados. Es decir, que en este caso alfa y beta son suplementarios y además son consecutivos porque comparten un vértice y también un lado. Vas a encontrar en algunos libros o en algunos ejercicios que hablamos del suplemento y el complemento. ¿A qué le llamamos el complemento de un ángulo? Supongamos que yo tengo un ángulo de 30 grados y quiero saber cuál es su complemento. El complemento del ángulo de 30 grados es aquel ángulo con el que yo podría completar para llegar a 90 grados. Entonces decimos que el complemento de 30 es el ángulo de 60 grados. ¿Por qué? Porque 60 más 30 nos da 90. Y a la inversa, si yo quiero saber el complemento de 60, diría que el ángulo de 30 es su complemento, porque 60 más 30 suman 90. De igual manera, puedo decir lo mismo para los ángulos suplementarios. Si yo tengo un ángulo de 100 grados y quiero conocer su suplemento, un ángulo de 80 grados sería el suplemento de 100, porque 100 más 80 me darían los 180 grados que necesito para decir que dos ángulos son suplementarios. Entonces, cuando hablamos de complemento y suplemento, estamos hablando de aquel ángulo que necesitamos que tenga una determinada amplitud para llegar o a 90 en el caso del complemento o a 180 en el caso del suplemento. ¿Estamos de acuerdo? Podemos continuar. Bárbaro. Vamos a seguir. Tenemos otro tipo de ángulos que son los ángulos adyacentes. ¿A qué le llamamos ángulos adyacentes? Le decimos así a todos aquellos pares de ángulos que son consecutivos y suplementarios a la vez. Es decir, que cumplen dos condiciones.
sumar 180 grados y además compartir lado y vértice. Cuando esas dos condiciones se conjugan, decimos que estamos frente a los ángulos adyacentes. La forma en general de los ángulos adyacentes es esta, una recta y un ángulo que puede ser un agudo y un obtuso, dos rectos, un obtuso y un agudo, pueden estar puestos de esta manera, también los podés encontrar así, pero siempre entre los dos suman 180 grados. Bien, y por último vamos a estudiar los ángulos opuestos por el vértice. ¿Qué son los ángulos opuestos por el vértice? Se forman cuando se cruzan dos semirrectas, ¿sí? Y se genera un vértice donde se cruzan las dos semirrectas. ¿Qué sucede? A los lados de ese punto donde se unen las dos semirrectas se forman cuatro ángulos, dos pares de ángulos que están enfrentados entre sí. En este caso, alfa es opuesto por el vértice de beta y delta es el opuesto por el vértice de omega. ¿Por qué los llamamos opuestos por el vértice? Porque hay un vértice y para este lado hay uno y del lado opuesto está el otro ángulo. De igual manera, hacia un lado hay otro ángulo y con la orientación contraria, digamos, tenemos otro ángulo. ¿Qué característica tienen los ángulos opuestos por el vértice? Que son congruentes. ¿Qué quiere decir la palabra congruentes? Quiere decir que miden lo mismo. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, acá dos semirrectas que se cruzan y se me forman los cuatro ángulos. Digo que este ángulo es el opuesto por el vértice de este. Si este mide 50 grados, este también va a medir 50 grados. Siempre. Nunca pueden medir diferente. Por otro lado, si nosotros miramos, vemos que el ángulo alfa con el ángulo delta son adyacentes porque entre ambos suman 180 grados. Es decir, que si este medía 50, este va a medir 130 y por lo tanto su opuesto por el vértice también. ¿Por qué? Porque los ángulos opuestos por el vértice siempre son congruentes. Y además, este de 50 con este de 130 suman 180. Este de 50 con este de 130 también suman 180 y se completa el giro de 180 más 180, que son los 360 grados que tiene un giro completo. O sea que hay muchas formas de verificar cuando hacemos los ejercicios con los ángulos opuestos por el vértice de que estamos haciendo bien las cuentas. ¿Por qué? Porque la suma total tiene que ser de 360 grados y los opuestos por el vértice siempre congruentes. Bueno, hemos llegado al final de la explicación teórica de ángulos. Estudiarla muy bien, esto te va a servir para hacer ejercicios con un montón de posibilidades que dan los ángulos. Y bueno, es muy importante entonces repasar sistema sexagesimal, que está acá en la tarjeta, y tener muy claro todos estos conceptos que vimos en este video. Al final de esta explicación vas a encontrar toda esta teoría que te estuve explicando escrita para que la puedas repasar. Y bueno, si te gustó la explicación y te sirvió, suscríbete a este canal, hacele clic a la campanita porque vamos a seguir subiendo videos que estoy segura que te van a hacer falta a la hora de estudiar. Estudia mucho, que este tema es muy lindo. Nos vemos en el próximo video. Chao, gracias.